Les voy a contar una infidencia, no, algo personal. Esta serie de mensajes de las 10 habilidades de la vida de la Organización Mundial de la Salud la decidimos hace más de 2 meses, 3 meses quizás. Y establecimos ya qué íbamos a predicar durante todos estos meses hasta hoy que cierra esa serie. El domingo pasado nos tocó reflexionar sobre el lugar que cumplen las emociones en nuestra vida. Qué lugar le damos como parte natural de lo que somos y cómo reaccionamos a la vida, pero también saber el desafío de que las emociones no sean las que nos controlan o dominan, sino que nosotros con la fuerza de Dios sepamos darle un lugar especial a esas emociones. Terminamos eso el domingo pasado. Fuimos con mi esposa y mi familia a otra iglesia que nos habían invitado para participar de un servicio especial. Llegamos a la noche fundidos. Surgió un tema difícil que emocionalmente nos tiró por el piso. Y dije, ¿para quién prediqué ese sermón a la mañana? Les aseguro que me di cuenta claramente, y se viene la tormenta, me di cuenta que todo lo que yo comparto acá, quiero que lo sepan, no lo comparto desde arriba para abajo, sino desde igual a igual. ¿Alguno sabe por qué predicamos a veces desde un escaloncito más arriba y a veces desde 2 escaloncitos más arriba? A veces tenemos un púlpito un poquitito más elevado acá. No porque el que predica está más elevado, sino simplemente para que los de atrás me vean un poquito mejor y que yo pueda verlos. Pero no hay nada de elevado de estar acá adelante teniendo que compartir el mensaje de la Biblia. Si no, ellos estarían más elevados, pero tampoco. El que canta ahí tampoco está más elevado que nosotros. Estamos todos en la misma, buscando entender mejor el rol que cumple la Biblia. Por eso, para algunos que sepan, y quiero que lo sepan públicamente, que el lunes les cancelé a todos, todas las charlas que tenía, sepan que fue porque tuve un día emocionalmente muy caído. Y durante toda la semana estuvimos levantando y acá llegamos. ¿Pero por qué lo comparto esto? Porque me parece importante conectarlo también con esta última habilidad de la vida que tenemos hoy, que también me la estoy autopredicando. Esta 10ª habilidad de la vida que nos plantea la Organización Mundial de la Salud es el manejo del estrés y la ansiedad. Y dicen algunas de las estadísticas que la ansiedad es la enfermedad mental más común del siglo XXI. Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas y se presentan desde el nacimiento hasta la muerte. El reto que afronta cada ser humano no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a vivirlas sin llegar a un estado crónico de estrés. Eso es lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Quiero preguntarle si alguno está estresado hoy. Sí, varios. Y otros con una sonrisita vergonzosa asienten también. Quizás no todos, obviamente. Y me encantaría que no todos, porque eso nos indicaría que también necesitamos trabajar para evitar situaciones estresantes en el futuro. Ahora, todos vamos a tener, solamente por el mero hecho de estar vivos y vivir en esta tierra, momentos en que nos sentimos tensionados, ansiosos por algo que no ocurre como nos gustaría o estresados porque queremos ir más allá de nuestras capacidades. Para todos nosotros, este mensaje es hoy y su título es Paz en la tormenta. Vamos a orar. Querido Dios, más allá de lo que decimos y de lo que leemos, te pedimos que vos obres en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. En este momento pedimos que quites de nuestra mente toda distracción o preocupación que quiera desviar nuestra atención de lo que tu Biblia nos quiera decir a cada uno personalmente. En el nombre de Jesús. Amén. El resumen de hoy es que reconocemos las tormentas, pero perseveramos en la búsqueda de la paz. Si tienen su Biblia a mano, los animo a que la abran porque justamente hoy vamos a trabajar mucho con el pasaje de Isaías que nos leyó Nelson. Luché un poquito con este texto, preparándolo, y finalmente vi que había tanta profundidad que le quiero dedicar un buen momento a este texto de Isaías para entender mejor. El resumen de este texto de Isaías lo resumí así, que en la tempestad de lo efímero
la paz verdadera se sustenta en lo eterno. En la tempestad de lo efímero, la paz verdadera se sustenta en lo eterno. Y aunque hoy la lectura está centrada específicamente en el capítulo 26, quiero que vayamos juntos al capítulo 12 de Isaías. Y voy a ir cambiando las páginas, porque no lo voy a leer todo desde el 12 hasta el 26, pero sí solamente con los títulos nos va a dar una idea de cómo llega Isaías a escribir el capítulo 26, que es clave, porque si no entendemos de dónde viene, no le vamos a ver la profundidad a ese capítulo 26. Fíjense cómo empieza el capítulo 12. Capítulo 12 hay canciones de alabanza. Pensemos en el pueblo de Dios. Canciones de alabanza. Quiero decirles que hay un concepto de profecía que muchas veces tenemos una mirada reduccionista. ¿Qué significa ser un profeta en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento? A veces se reduce diciendo, bueno, el profeta es el que anunciaba cosas que todavía no pasaban. El que daba visiones del futuro y que nadie sabía qué iba a pasar. Esa es una partecita de la tarea de los profetas en el Antiguo Testamento, pero no es la única. La otra tarea de los profetas en el Antiguo Testamento era denunciar realidades que se alejaban de las enseñanzas de Dios. En resumen, el profeta anuncia y denuncia, o denuncia y anuncia. ¿Sí? Entonces, cuando leemos muchas de las profecías, no está hablando del futuro, le está hablando a los gobernantes y a los líderes religiosos de cómo se habían desviado de las enseñanzas de Dios. Bueno, capítulo 12, canciones de alabanza, alabamos a Dios, pero empieza desde el 13 en adelante, palo, 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 palo. Fíjense, 13, profecía contra Babilonia. 14, sigue la profecía contra Babilonia. Después empieza profecía contra Asiria. Profecía contra los filisteos. Capítulo 15, profecía contra Moab. 16, sigue profecía contra Moab. 17, profecía contra Damasco. 18, profecía contra Etiopía. 19, profecía contra Egipto. 20, profecía contra Egipto y Cus. ¿Sigo? 21, profecía contra Babilonia de vuelta. Porque ya empezamos con profecía contra Babilonia. No alcanzó, de vuelta. Profecía contra Edom, profecía contra Arabia. Hasta ahora, el pueblo de Israel es el que estaba escuchando todas estas profecías. Profecías contra todos los pueblos circundantes. Llega el 22 y es terrible, porque ahora nos toca a nosotros. Profecía contra Jerusalén. Mientras el profeta anuncia profecías contra otras naciones, casi que nos parece bien, nos parece justo. Fíjate todos estos pueblos, qué mal. Llega el 22 contra nosotros también. Isaías te está pasando. Profecía contra Jerusalén. 23, profecía contra Tiro. 24 ya es universal. Juicio universal. Toda la tierra está en problemas. En ese contexto, después de todos esos capítulos en que Dios le manda a Isaías a mostrarle todos los problemas de la humanidad, en ese contexto de tempestades y tormentas universales, llega el capítulo 25 y dice, canto de alabanza al Señor. Difícil, raro. ¿Cómo canto de alabanza si acabas de decir que está todo mal en todo el mundo? No solo en las naciones paganas, nuestro propio pueblo también. 25 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. ¿De qué manera puede Isaías declarar un canto de alabanza en el contexto de que está todo mal? Claramente poniendo su mirada en lo eterno y no en lo temporal. Viendo que hay algo que trasciende las circunstancias efímeras, tempestuosas que nos rodean y mirando algo que no es impactado por las circunstancias del presente. Así llegamos al capítulo 26 que leímos hoy y dice un canto de victoria. Después de todo lo que dijimos que estaba mal y problemático en el mundo, llegamos a un canto de victoria que empieza con una frasecita que se repite mucho en todas las profecías y es en aquel día. Cuando la Biblia nos hace levantar la mirada y dice, sí, yo entiendo cómo fue tu día, cómo fue tu semana, cómo está todo alrededor, pero yo te quiero hablar de otro día. Un día que todavía no ves, pero que quiero que tu mirada puesta en ese día te sostenga, te fortalezca y te ayude a perseverar en este día. Por eso el 26 empieza, en aquel día se entonará
una canción, esta canción en la tierra de Judá. Y empieza una canción que el profeta Isaías le da al pueblo. Es una canción de visión escatológica. Escatológica significa de los últimos tiempos. En estos tiempos, la Biblia nos anima a levantar la vista y mirar los últimos tiempos. Porque aquellos últimos tiempos y la esperanza de victoria final es la que nos da la fuerza para ahora. Es una celebración, este cántico, es una celebración de la seguridad de lo eterno a la vista de lo temporal y lo efímero. El bosquejo, vamos a hacer 3 partecitas. La primera es la que nos va a llevar más en profundizar este pasaje de Isaías 26, pero quiero llegar a las otras. La primera es la protección de lo eterno, el desamparo de lo temporal y la paz de la confianza. Esos son los 3 puntos que quiero desarrollar hoy. Primero, la protección de lo eterno. Les dije que si tenían su Biblia a mano, vamos a profundizar mucho. Y si tienen su anotador o su lapicito para tomar notas de lo que decimos, este texto yo no lo voy a leer nunca más de vuelta como lo he leído antes, por lo que descubrí y cómo quiero compartirlo con ustedes. Es un texto de difícil traducción, por eso vamos a hablar un poquito de cómo dice el hebreo literalmente y cómo esta traducción trató de interpretarlo y de otras traducciones lo interpretan distinto, por eso es un texto complejo. Empieza el canto diciendo, tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Me voy a detener un poquitito y les pido un poquito de atención porque es clave este primer versículo para entender todo el resto también. Literalmente, el texto hebreo, yo no me escucho bien. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Sí? Entonces estoy sordo yo. No pasa nada. Me distrae que no me escucho, entonces no importa. Literalmente, este pasaje, el principio de la canción dice, ciudad fuerte para nosotros, acto de salvación, establecerá murallas y baluarte. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ciudad fuerte. Si uno lee solamente tenemos una ciudad fuerte, ¿a qué ciudad se refiere? ¿Cuál es la ciudad fuerte? Y uno pensaría, como pueblo de Israel, dirán Jerusalén. Jerusalén es nuestro pueblo, el pueblo elegido de Dios. Acá será esta nuestra ciudad fuerte que nos protege, que nos cuida. Bueno, capítulos anteriores vino una profecía contra Jerusalén. Así que no sé bien cuánto me puede proteger o cuánto me puede cuidar. Años más tarde sabemos que Jerusalén fue invadida y destruida. Entonces, ¿cuánto esta profecía puede estar hablando de que Jerusalén es la ciudad fuerte con murallas y baluartes que nos va a proteger, nos va a traer protección? Claramente no. En el texto original, la clave de este texto es que en realidad es el acto de salvación la que es la muralla que nos protege y nos cuide. Dice, de vuelta, literalmente dice, ciudad fuerte para nosotros, acto de salvación, establecerá murallas y baluartes. Ese acto de salvación, la salvación misma, es la que nos va a proteger con murallas a nuestro alrededor. Después vamos a ver de qué nos protege. Pero esta palabrita de salvación, querrán saber que en el hebreo es Yeshua. Yeshua, que tiene 2 posibles traducciones al español, Josué o Jesús, significa lo mismo, viene de la misma palabra, significa Él salva. Es el acto por el cual Dios salva a las personas. Ese acto por el cual Dios salva a las personas es la que Isaías dice, es la muralla que te va a cuidar y te va a proteger. Mantenete en ese espacio de protección. Ahora, quiero trabajar un poquito si esa salvación, y mirado desde el Nuevo Testamento, decimos que justamente Jesús es nuestra muralla y nuestra protección, el acto de salvación de Jesús es nuestra protección. Yo pregunto, ¿contra qué nos protege? ¿De qué nos cuida? Si la salvación es una muralla alrededor nuestro que nos protege, ¿de qué nos protege? ¿O quién nos está atacando? Y yo quiero proponer que la realidad de todo lo efímero y temporal que el profeta Isaías está denunciando en todos los capítulos anteriores son los que nos atacan para que no podamos tener la paz de la protección de la salvación de Dios. Fíjense el versículo 2, dice,
Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. ¿Las puertas de qué? Las puertas de la salvación de esa ciudad. Si seguimos pensando que la ciudad es una ciudad física, abran las puertas, entren, que los vamos a proteger. Pero la historia nos ha demostrado que esa ciudad no terminó siendo protección, que fue destruida. Entonces, si la profecía es verdad, entonces la ciudad y protección es otra. Otro dilema que me planteé yo leyendo, y esto es una práctica habitual. Yo dije hace un tiempo que leer la Biblia en sí misma es una buena práctica, pero no te va a transformar la vida solamente el hecho de leer una historia. Pero cuando leemos, buscamos entender y buscamos aplicar a nuestra vida realmente lo que está diciendo. Dice, abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Ok. ¿Para qué va a entrar si es una nación que ya es justa y ya se mantiene fiel? Me rompió la cabeza. A ver, estoy tratando de compartir algo, es un mamarracho mío en la mente, entonces es difícil a veces transmitirlo. Pero si una ciudad ya es justa, un pueblo ya es justo, ya se mantiene fiel, ¿para qué necesita entrar a esta salvación? Ya estaría. Bueno, yo creo que necesita entrar para el versículo 3. Al de carácter firme los guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. Es decir que puedo ser justo, puedo ser fiel, y no tener paz. Y dice, si sos justo, si sos fiel, asegúrate de estar protegido por la salvación de Dios, porque vas a tener paz perfecta, paz completa. El hebreo dice shalom, shalom. 2 veces lo repite. Paz, paz. En vez de decir perfecta paz, lo guardarás en paz, paz, paz. Tendrás la paz verdadera, que me hace acordar de Jesús mismo, que dice, yo les doy la paz, pero no como la da el mundo. De una forma diferente, una paz que no termina, una paz completa, una paz verdadera. Y entonces la conclusión de esta primera parte, el versículo 4, es entonces confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. A la luz de todo lo que perece, a la luz de todo lo que está mal, de todas las naciones alrededor y la propia nación de Israel que está sufriendo estas profecías en su contra, dice, hay alguien que es una roca eterna. Ese es nuestro Dios. Mejor confiar en Él para siempre. Esa palabra de confiar es la última que me profundizo y después venimos a terminar todo esto de otra manera. Pero esa palabra para confiar es clave para entenderla. Porque confiar en Dios no es solamente declarar una fe. No es solamente decir que creo en la existencia de alguien que es divino, sino sentirme seguro. Esta palabra, confíen en el Señor, esa palabra confiar, en el hebreo significa siéntanse seguros sin preocupación. Vivan la protección divina. Por eso el concepto de salvación como una ciudad protegida, amurallada, no es solamente pensando en que si sos salvo, quédate tranquilo porque tenés vida eterna. Es que si estás protegido por Dios, quédate tranquilo y sentite seguro, porque aún en esta vida, con todos los problemas alrededor, Dios te cuida, Dios te acompaña, Dios te está con vos. Levantá tu ánimo, no te angusties, no vivas con ansiedad, tené paz, porque Dios está en control. La salvación no es solamente para la vida eterna, nos determina cómo vivimos en esta vida, las situaciones concretas que tenemos cada vez. Pero bueno, me pasé todo el tiempo en estos primeros versículos. Quiero dar ahora el pantallazo general de todo. Dijimos que el primer punto era la protección de lo eterno. Confiar en la inmutabilidad de Dios. Palabra doctrinal, inmutabilidad, que Dios no cambia. Todo lo demás cambia, se cae. Dios no cambia, y si Dios no cambia, es para siempre, en toda circunstancia, su protección y cuidado. Pero después los siguientes versículos hablan del desamparo de lo temporal. Versículos 5 y 6. Se contrapone acá con el orgullo del ser humano que se piensa que es fuerte en sí mismo. Porque dice, Él hace caer a los que habitan en lo alto, los que viven allá arriba, que se piensan que están seguros, se van a caer. Abate a la ciudad enaltecida, la que se cree fuerte. La derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies.
Lo que nos desafía acá es dónde estás poniendo tu confianza, dónde estás poniendo tu fe. Si confías en el poder humano, si confías en que vos tenés fuerzas para llevarte el mundo por delante y saber que siempre vas a estar bien porque te la bancás, bueno, la mala noticia es que esa fortaleza se acaba, que esa pseudoprotección no te cuida y que en algún momento podés caer al piso. La protección de lo eterno se contrapone con el desamparo de lo temporal. Y entonces, y ahí voy versículo 8, que es el central de este pasaje, en ti esperamos, Señor, en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. No nos desesperamos porque confiamos en vos, aún sin entender. Y me voy al final de este texto y después vamos a Filipenses. Versículos 12 y voy a agregar el 13 de lo que leímos antes. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Fíjense el 13, es hermoso y nos llama y nos confronta a nosotros de dónde ponemos nuestra confianza. Señor y Dios nuestro, otros señores, otros amos nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. ¿De qué forma nos desafía este? Nos pone a pensar en qué ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra paz. ¿Por qué? Empezamos hablando del estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad la sufrimos cuando algo que queremos nosotros no se está dando como queremos. Confía en Dios, que es Él el que sabe las cosas cómo se dan y cómo se deben suceder. Pero si dejamos que nos gobiernen otros principios, otras prioridades, otras tentaciones, entonces tranquilamente el estrés nos va a dominar. Cuando realidades a tu alrededor quieran gobernar tu estado de ánimo, causando estrés, angustia y preocupación, solo hay que recordar el nombre de Dios. Se llama Jesús. Él salva. Esa es la ayuda y protección perfecta. Dije que Juan 14:27 dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Esta es la buena noticia del Evangelio. Hay 4 pasos que resumen a grandes rasgos la historia de la humanidad. 4 pasos. La creación del mundo, desde el Génesis. La caída de la humanidad en pecado, cuando hay una separación de Dios. El momento en que Dios nos decide darnos una nueva oportunidad, se llama la etapa de la redención, en que Dios nos ayuda a recuperar el sentido original que Dios le dio a la humanidad y la esperanza de la restauración final. Dentro de esos 4 pasos podemos estar diferentes momentos de nuestra vida. Quizás podemos estar disfrutando lo mejor de Dios, como Dios creó al mundo, y nuestra sinceridad y vivir la relación con Dios como lo hacían Adán y Eva antes de caer, como caminando por el huerto del Edén. Puede venir un momento en que eso se te cae. Pasan circunstancias propias o ajenas que se te viene el mundo abajo. A Dios no se le pasa. La Biblia habla de una nueva oportunidad y es a través de Jesús nos invita a ponernos de pie y a seguir adelante. ¿Y en qué se basa nuestra vida en esta tierra? En que la obra que Jesús empezó la va a terminar hacia el final. Por eso digo que la visión escatológica de los últimos tiempos, la esperanza de lo futuro, nos da ánimo en el presente y nos permite perseverar en todo lo que tenemos. Una pequeña historia. Corrie ten Boom fue una sobreviviente del Holocausto, una holandesa que con su familia ayudaban a esconder personas para que no las maten. Ayudaron a judíos a escapar de la persecución de los nazis. Dicen que más o menos ayudó a unas 800 personas. Un día fue capturada. La descubrieron escondiendo judíos en su casa y fue enviada a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración habían metido de contrabando también algunas partecitas de la Biblia y se juntaban para darse ánimo, aún en ese momento de inminente confrontación con la muerte. Corrie ten Boom hizo una frase que permaneció por los siglos. Dice,
Si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras a tu interior, estarás deprimido. Si miras a Cristo, tendrás paz. ¿De qué nos ayuda esta frase? Si miras a tu alrededor, hay cosas lindas a veces alrededor. Hay momentos copados en la vida, en la sociedad, vemos árboles florecer. Hay cosas muy lindas de la creación. Sin embargo, la realidad es que como vivimos los seres humanos, lo más común y natural es que terminemos angustiados, estresados, preocupados, porque naturalmente vemos al mundo en permanente decadencia. ¿Por qué dice si miras a tu interior estarás deprimido? Porque algunas religiones hoy dicen más, enfócate en tu interior, busca la paz en tu interior, alejate del mundo que te aflige, pero busca en lo que vos sos adentro. La realidad es que eso puede servir por un tiempo, pero ¿quién en el mundo se sentiría bien mirando mi interior? Nadie. Y yo me atrevo a decir que en el de ustedes está lo mismo que hay en el mío. El interior es lo que somos nosotros. No hay otro misterio. Y si lo que somos nosotros no nos da paz, ¿por qué vamos a seguir buscando ahí? A la larga o a la corta nos va a terminar fallando también. Dice, solamente mirando a Cristo podemos encontrar verdadera paz. Hoy vamos a terminar con una canción. Ay, me faltó Filipenses. La canción tiene también otra historia, es de Horacio Spafford. Pero voy a ir primero a Filipenses capítulo 4, 6 y 7, que es de alguna forma el consejo del apóstol Pablo de qué hacemos cuando estamos viviendo un momento de angustia, de ansiedad o de estrés. Versículo 6 dice, no se inquieten por nada, no se inquieten, no se preocupen, no se pongan mal. Es difícil, porque la realidad es que nos ponemos mal, se lo digo yo, nos ponemos mal, nos caemos, nos preocupamos, nos estresamos. Pablo dice, no, en vez de eso, en toda ocasión, linda o fea, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este que sobrepasa todo entendimiento implica que a veces no vamos a entender por qué podemos empezar a disfrutar un poco de paz cuando estamos enfocados en Dios, en la oración, en la meditación, en la lectura de lo que Dios hizo por nosotros. Tal vez no lo entendamos, pero confiemos que Dios nos va a dar esa paz. Mientras se preparan los músicos, el contexto de la canción que vamos a cantar es un hombre que se llama Horacio Spafford, que su familia sufrió una tragedia viajando desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Había habido un incendio en Chicago y su mujer con sus 4 hijas mujeres creo que eran, o hijos mezclados, no me acuerdo, viajaban a Inglaterra y en el medio del océano hubo una tempestad, una tormenta y fallecieron sus 4 hijos. Su esposa fue rescatada, llegó a Inglaterra y le mandó avisar. Dice, llegué yo, nuestros hijos fallecieron, estoy acá, estoy en paz. Y cuando Horacio Spafford toma el mismo recorrido para ir a visitar a su esposa y pasa por el mismo lugar, y le avisan donde había sido la tragedia, la catástrofe, él escribe esta canción. En ese momento de angustia, de dolor, de preocupación, dice, de paz inundada mi senda esté. O puede ser que esté cubierta por un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, y acá no usa la suerte en el término de azar, sino mi suerte en el... Cualquiera sea lo que me pase, yo voy a decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Es fuerte. Yo me lo imagino pasando por ahí y no sintiendo paz, no sintiéndose bien, no sintiendo alegría, no sintiendo que estaba todo bien en el mundo,
Pero la clave de esta canción es que aunque no lo siente, se lo dice, se lo autopredica y dice, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Porque esa es la clave de autopredicarnos todos los días. Que cuando no vemos algo, nos lo podemos confesar. Yo veo preocupación, pero le digo a mi corazón, tené paz. Porque Dios no cambia, porque Dios está con nosotros. Podemos tener paz a pesar de que vimos varios capítulos de profecías en contra nuestros. Podemos tener paz. Porque el Dios que nos da la paz es el Dios de lo eterno, que no depende de lo que nos pasa hoy, la circunstancia de nuestra vida. De paz inundada esté mi senda o esté llena de aflicciones. Cualquiera sea mi suerte, yo me voy a decir, estoy bien, tengo paz. Que la gloria sea a Dios. Los invito a ponernos de pie. Si hoy estás pasando un momento de angustia o de estrés, si estás pasando un momento en que no tenés paz y que lo que estás pasando no hay forma que te llegue a dar paz, quiero que oremos unos por otros para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos cubra, nos llene, nos dé satisfacción y nos dé confianza. Porque Dios está mucho más allá de las circunstancias que me afligen hoy. Vamos a orar. Querido Dios, es difícil expresarlo y explicarlo, pero gracias porque nos das paz en momentos difíciles. Y cuando luchamos con distintas aflicciones, angustias, ansiedades o tensiones, cuando estamos en el medio de las preocupaciones, yo te pido, Dios, que venga a nuestra mente y a nuestro corazón estas palabras. Gracias a vos estamos bien. Porque lo que hizo Jesús en la cruz no fue solamente para darnos entrada al reino de los cielos, sino para darnos paz en esta vida. Cuando nos preocupa lo laboral, cuando nos preocupan los estudios, cuando nos preocupa la realidad de nuestra familia, la realidad de nuestro país, ponemos nuestra confianza en vos, que sos el que sabe todas las cosas y el que ha prometido acompañarnos en todo momento. Por eso, más allá de lo que estemos viviendo, nos proclamamos que tenemos tu paz y te damos la gloria a vos. En el nombre de Jesús. Amén.